El documental de Stan Lee que ha estrenado Disney Plus este año, a pesar de que lo publicitaron como una experiencia única por usar grabaciones caseras y entrevistas de archivo, realmente muchas ya eran conocidas. Además, no aporta nada nuevo que no se haya visto ya en los numerosos documentales, conferencias, entrevistas y programas excéntricos que hablan sobre Stan Lee y sus supuestos logros. En serio, hay demasiados, y este documental parece ser el peor, pues en aproximadamente 90 minutos el documental no te cuenta quién es en realidad Stan Lee ni de lo controvertido de su proceso creativo. De hecho, el documental te muestra desde la perspectiva de Stan Lee muchas cosas que son falsas y solo sirven para enaltecerlo. Está narrado por él y no te cuenta mucho de los co-creadores que le hacían todo el trabajo, porque no conviene a la reputación de Stan Lee. Por ejemplo, comienza el documental y te cuenta su historia falsa de cómo creó al Hombre Araña, cómo surgió esa idea en él, pero no menciona que se inspiró en las ideas que Jack Kirby le proporcionó en alguna ocasión. Los conocedores de cómics sabrán que cambió la historia de cómo creó a Spider-Man varias veces en las conferencias que dio a lo largo de su vida. Y en el documental, la mayoría de las veces dice: se me ocurrió, hice, planeé, creé. ¿Solo se te ocurrieron los Cuatro Fantásticos porque sí? ¿No te inspiraste en un trabajo antes realizado por Jack Kirby? ¿Solo se te ocurrieron los X-Men porque sí y porque buscabas crear cambios moralistas? ¿No te robaste la idea de Doom Patrol de DC? ¿Por qué te adjudicas la construcción de Silver Surfer? Fue dibujado y creado por Jack Kirby, mientras tú, Stan Lee, andabas en programas televisivos, eventos públicos y conferencias universitarias hablando de lo genial que eras. Solo llegabas a firmar antes de que se publicara cada número para aumentar tu fama. Los artistas te hacían todo el trabajo mientras te presentabas como el creador de todo frente a la sociedad. A propósito, este documental no profundiza en esas controversias de este señor. Solo hay mentiras por aquí, mentiras por allá. Este nuevo documental únicamente alimenta más ese falso mito, ese culto de mentiras que elevan a este escritor de cómics como el gran creador de numerosos personajes importantes de la industria Marvel. Stan Lee siempre buscó los reflectores, quería ser la cara de Marvel, anhelaba ser adorado y reconocido. A Disney le gustó esa idea y por eso sigue lucrando con la imagen de este señor que se ha convertido en un gran producto, un falso ídolo que hay que venderle a los demás para seguir colgándose de su nombre y poder vender obteniendo millones. ¿Y qué hay de sus plagios? ¿Y qué hay de las acusaciones que recibió por el maltrato que le daba a sus co-creadores y artistas? ¿Y qué hay de las acusaciones por acoso sexual? Disney quiere fingir que nada de eso pasó. Sin embargo, algunos queremos saber la verdad. Por eso yo esperaba un documental que por fin desnudara a este sujeto como el ladrón, oportunista y megalómano ser que era. El director del documental, David Gould, es un sujeto con pocos proyectos bajo su dirección, y su gran labor fue evitar mostrar cualquier controversia que dañara la imagen de su leyenda. Solo al final del documental se habla escasamente de la famosa pelea por teléfono que tuvo en un programa con Jack Kirby y de su pelea con Steve Ditko por ser reconocido como el creador de Spider-Man. Pero no se desarrolla bien. Incluso en el documental hasta hacen ver a Stan Lee como un ser comprensivo, abierto a los demás, algo totalmente falso. La realidad es que en el documental En busca de Steve Ditko, en una parte, Stan Lee parece demeritar la labor de un dibujante, haciendo ver que el escritor es el importante, el que da la idea, el que merece aplausos, porque sin él no surge nada. Un dibujante es reemplazable, la labor de estos la podría realizar cualquiera. Menosprecia mucho su labor, algo que es ridículo. Justificaciones de Stan Lee ante las presiones por desenmascararlo. Y todavía añade en este documental que si Ditko quiere mérito, que se presente como co-creador del personaje. ¡Auch! ¿No te mordiste la lengua, Stan Lee? Tú también debiste presentarte como co-creador, no que todo el tiempo decía cuando creé a este personaje y cuando creé a este otro. En el documental de Robert Kirkman se muestra cómo Stan Lee mentía frecuentemente. Cuando le preguntaban por qué se fueron Ditko y Kirby de Marvel, él decía no sé, no tengo idea. Así como Ray Kroc se inventaba historias de cómo fundó McDonald's,
Así, Stan Lee inventaba historias donde solo él era el responsable de la creación de tal personaje, o su esposa una herramienta como fuente de inspiración. Para los que no sepan nada de Stan Lee, el documental de Disney puede ser interesante. Mentiras por amor como le gustan a los rojos. Para los que ya estamos cansados de oír lo mismo, no sirve ese producto. Queremos verdades. Además que se nota muy barato. La mayor parte del documental está narrado por Stan Lee, aclamándose a sí mismo, con maquetas estáticas en miniatura que muestran la infancia y momentos de su vida que no fueron capturados por fotografías o videos. Pero nada más. ¿Quieren saber quién es Stan Lee? Miren, hay un grupo de personajes históricos que son sobrevalorados e idolatrados por muchas cosas que se les atribuyen y que realmente no hicieron. Su mayor mérito fue ser oportunistas y aprovecharse del sistema. Dentro de ese grupo hay algunos que usaron y manipularon a sus amigos genios, ingenuos, inocentes y nada corrompidos por la vida para llegar a sus objetivos. Esos amigos genios deberían ser los reconocidos, pero no, los manipuladores son los que escriben su nombre en la historia y se llevan los aplausos. Es aquí donde entra el judío Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, que yace en ese grupo de gente que son falsos ídolos, aunque les duela a muchos de sus fans admitirlo. Normalmente son gente afable, extrovertidos, con facilidad de palabra, elocuentes y con una gran sonrisa. Por eso engañan a muchos y se crean de grandes comunidades de gente que los idolatran y defienden. Para un psicólogo como yo es muy fácil notar en sus entrevistas por su lenguaje no verbal muchas de las mentiras que emiten. Súmenle que en el caso de Stan Lee hay muchas incongruencias en los discursos que ha dado. En el mejor de los casos, Stan Lee sería el co-creador de muchos de los personajes de Marvel, no el creador absoluto. Era un tipo que se avergonzaba de escribir cómics, quería escribir la gran novela americana, no historietas para niños, pero carecía de talento para realizar ese sueño. Por eso se estancó y buscó volverse un ídolo en esa industria del cómic. Así como Hideo Kojima quería ser cineasta y no un creador de videojuegos, o como el cineasta Woody Allen realmente añoraba ser escritor de novelas. Si ustedes leen alguna historia creada por Stan Lee sin la colaboración de Jack Kirby o Steve Ditko, verán que es horrible, una basura. De hecho, lo que Stan Lee escribió para DC Comics es lamentable, pero los trabajos hechos por Jack Kirby son muy buenos. El mismo Alan Moore mencionó en alguna ocasión que de niño le encantaba el trabajo de Stan Lee y le reconocía mucho. Cuando creció y maduró, al que valoraba era a Kirby y supo que era el verdadero genio detrás de las grandes historias. Muchos les dirán que no, que Kirby fracasó en DC Comics, que necesitaba de Stan Lee. Averígüenlo ustedes mismos. Kirby dejó en DC una serie de personajes tan icónicos como los Nuevos Dioses, que sigue usando DC en muchos cómics, proyectos animados y cinematográficos. El problema con Stan Lee es que plagió muchas ideas para la creación de sus personajes. Se robó el mérito que le correspondía a algunos de sus artistas y bajo la idea de que eran pocos trabajadores en Marvel, pero había muchas entregas por hacer, Stan Lee recurrió al método Marvel, que está romantizado en el documental de Disney, pero realmente era la forma en que Stan Lee escribía un resumen todo feo para sus artistas contándoles de qué iba a tratar la historia que quería que hicieran. El artista debía construir la historia, los combates y los conflictos, dibujándolos pero sin ponerles diálogos a los personajes. Stan Lee llegaba rápido y ponía cualquier cosa de diálogo a los personajes. De hecho, muchas veces cometió errores, confundió el nombre de estos o escribía simplezas. Tanto así que Kirby le escribía sugerencias de qué debía decir cada personaje o cómo continuaba el conflicto en el siguiente número. Stan Lee solo debía decir se aprueba y firmar que según había participado en la creación de ese número, cuando en realidad Stan Lee se aprovechaba de la brillantez de sus artistas para que hicieran casi todo, incluso mejores guiones que los suyos, pero el señor es hoy reconocido como el creador de los personajes más famosos de Marvel. Incluso salió en la cinta de Venom haciendo sus payasadas, cuando no tenía ni que aparecer ahí. Él no tiene nada que ver con Venom. Y bueno, podría desarrollar más este tema, pero me llevaría muchísimo tiempo. Además, hay muchas investigaciones y fuentes contra este personaje que seguro cuentan de mejor manera sus mentiras que lo que estoy haciendo yo. Mi recomendación es que si están cansados del mismo discurso, no pierdan esos aproximadamente 90 minutos con este documental.